El señor secretario dará lectura a la cuenta. Presidente, se han recibido los siguientes documentos. En primer lugar, una carta de la señora Cristina Tapia, presidente de la Asociación Gremial Nacional de Pensionados del Sistema Privado de Pensiones de Chile, ANACPEN, dirigida al presidente de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Corporación, solicitando ayuda para los pensionados que han sido injustamente ubicados en el 10% más rico de la población de mayores de 65 años, excluyéndolos de la pensión garantizada universal, cuyo monto actual equivale a 193.917 pesos. Considera inaceptable que, con algunas modificaciones, se esté utilizando el mismo instrumento de focalización utilizado en el pilar solidario, donde el pensionado debía demostrar pobreza para acceder a estos beneficios, ya que los únicos parámetros utilizados han sido los ingresos de la persona y su grupo familiar, sin incluir patrimonio u otros indicadores. Además, el corte o umbral fijado como ingreso tope per cápita, 497.968 pesos, para ser parte del 10% más rico, es demasiado bajo, siendo incluso bastante inferior a la P+, utilizada en el pilar solidario, que es de 573.079 pesos. Para definir este corte se utilizaron datos de la encuesta CACEN en 2017. En segundo lugar, se ha recibido una solicitud de audiencia para el proyecto que está mañana en tabla, de reintegro, ¿cierto?, del impuesto específico a través del sistema MEPCO, del señor Javier Insulza Merlet, quien es gerente general del gremio de transporte de carga, quien quiere exponer sobre este proyecto ante la Comisión sus consideraciones, y para ello en conjunto con Chile Transporte, Asociación Gremial y la Confederación Nacional de Dueños de Camiones. No sé si quieren sobre el punto. Y luego hay una serie de documentos que se remiten a la Comisión en virtud de glosas de la Ley de Presupuesto, que por su extensión no vamos a dar lectura, pero que se encuentran en poder de la Secretaría si algún parlamentario quiere solicitar. Eso es todo, presidente. Gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra en relación a la cuenta. Pues bien, solo para ratificar, ya que conversé con alguno de ustedes y está como está el ministro. Ministro, como usted nos había ofrecido, me planteó que quería venir a exponer la agenda pro inversión. Habría el ánimo y el espíritu de la comisión de recibirlo el día miércoles, este miércoles, para que abocarnos única y exclusivamente a la agenda pro inversión. En segundo lugar, mañana nos corresponde ver el proyecto del MESCO, y la única persona que hasta el momento ha pedido audiencia es el señor Insulza, ¿no? ¿Ya? De tal manera que mañana vamos a partir viendo ese proyecto y escuchando el representante de una organización nacional relevante, ¿no? Habría acuerdo, ¿no?, para esas dos decisiones. Si quisiéramos, sí. Si hubiera acuerdo. Si quiera ¿habría acuerdo para...? ¿Sí? ¿Podemos dar el acuerdo por WhatsApp más rato para interiorizar el proyecto? ¿Sí? Si está todo ok, yo doy el acuerdo por WhatsApp. Es la Confederación Nacional del Transporte de Carga, ¿no? Sí. Pero hagamos lo siguiente, quedemos en principio, si les parece, quedemos en principio de votarlo mañana. Y si alguien manifiesta... ¿Sí? ¿Estaría de acuerdo también? Entonces lo votamos mañana después de escuchar. Diputado, antes de dar inicio a la votación, quiero proponerles, porque después con el entusiasmo nos podemos retirar alguno, y como estamos la gran mayoría, establecer un plazo de 2 semanas para la presentación de indicaciones, si les parece a todos bien. Es decir, iríamos hasta el día 11 de octubre y empezaríamos a votar las indicaciones en particular. Le planteo esa... Decía para aprobar hoy día. Diputado Guillermo Ramírez. Muchas gracias, presidente. El plazo de 2 semanas me parece razonable, pero me gustaría que ese plazo se empezara a contar desde el momento en que el Ejecutivo ingrese sus indicaciones, de tal manera de tener tiempo para ver cómo queda el proyecto y en virtud de eso ver qué indicaciones vamos a hacer nosotros. Sí, es lógico y entendible. Diputado Mellado. Sí, mi punto no pasa por cómo lo vamos a hacer, si vamos a tener en forma paralela el presupuesto nacional 2023 a partir de la próxima semana, y a partir del 11 vamos a estar en... Sí, la idea es que le dediquemos
un día, una sesión a reforma tributaria y el resto a presupuesto, ¿ya? Para poder compatibilizar y si tenemos proyectos extra, por decir una cosa, habría que fijar un día para esos otros proyectos que puedan venir de otras comisiones. ¿Ah? Es decir, podríamos establecer un día para proyectos que no son propiamente tal de la comisión. 1, reforma tributaria, y 3, presupuesto. ¿Ya? ¿Les parece prudente? Acordado. Diputado Sauerland. Mi consulta es si en el tiempo que vamos a estar votando las indicaciones no vamos a poder recibir a más invitados, porque le doy un ejemplo. Por reglamento no corresponde. Claro, por eso le pregunto, porque insistentemente durante estos últimos días las pymes nos han llamado mucho porque no pudieron estar presentes, entonces. Pero tuvimos varias pymes aquí. Sí, pero la asociación de pymes no. El problema es que una vez votado en general, de acuerdo al reglamento, no se puede recibir invitados. Muy bien, damos inicio a la sesión y en primer lugar le vamos a ofrecer la palabra al señor ministro. Le damos la bienvenida a su secretaria también, a ambos, a su equipo asesores. Ministro, convenza a todos los diputados que voten unánimemente esta reforma tributaria. Encienda el micrófono, ministro. Bueno, muy bien, muchas gracias, presidente. Me parece que ya estamos completando más de 3 meses desde que se ingresó este proyecto al Congreso, que es el más voluminoso de los proyectos que integran la reforma tributaria. Como sabemos, hay al mismo tiempo modificaciones al royalty minero que están en el Senado, y hacia fin de año deberíamos presentar el proyecto de impuestos correctivos, excepto con sus distintos componentes, pero en definitiva es en este proyecto donde uno encuentra las definiciones más importantes en términos de estructura y de recaudación. Para presentar este proyecto o para generar este proyecto, nosotros hemos seguido un camino preparatorio también largo. Lo alimentamos de un trabajo que no se había hecho respecto a otras reformas tributarias. En particular, todo este proceso de consulta a nivel nacional sobre principios del sistema tributario, recogiendo también propuestas o ideas para esta reforma. Normalmente las reformas se preparan de una manera un poco distinta. Pero con esto lo que nosotros hemos querido señalizar es que nos importa hacer un proyecto que sea capaz de reflejar principios, objetivos, valores que sean compartidos más allá del Ejecutivo. En ese sentido, este es un proyecto que también ha sido mucho más explícito de lo habitual respecto de sus objetivos. Hemos señalado respecto a este proyecto que nos importa no solamente la recaudación, sino que nos importa también fortalecer la justicia en el sistema tributario, modernizar el sistema tributario, facilitar los procesos de fiscalización y también el esfuerzo que tienen que hacer los propios contribuyentes para hacer sus declaraciones de impuestos. Al mismo tiempo, hemos sido también muy explícitos respecto de los gastos que queremos financiar con esta recaudación, y que, como se recordará de la última sesión que tuvimos hace 2 semanas atrás, justamente al reunir el impacto que esos gastos tienen sobre la actividad, el empleo, con los efectos que tiene el lado de los ingresos, mostrábamos que la reforma tendría un impacto neto positivo sobre la actividad económica. Pero quizás lo más importante de citar en este momento, presidente, ha sido todo el proceso de discusión en esta comisión, no solamente con los diputados y diputadas que la integran, sino que también con sus asesores, y el diálogo que ha habido con otros sectores del empresariado, de las pequeñas empresas, de las grandes empresas, expertos, etcétera, que ha llevado en definitiva
a preparar un conjunto de indicaciones que también quizás de manera poco usual para un proyecto de estas características han sido explicadas antes de la votación en general. En ese sentido quisiera agradecer a los diputados y diputadas y sus equipos por el diálogo que hemos tenido y espero que hayamos podido demostrar la disposición a recoger las observaciones, visiones, ideas que surgen en el trabajo, que han surgido en el trabajo de esta comisión. Yo lo he dicho muchas veces, pero no me canso de repetirlo, los proyectos, en mi experiencia, siempre mejoran durante su tramitación legislativa y creo que esto no va a ser una excepción. Por supuesto, todavía nos queda todo el trabajo detallado de la votación en particular, si es que es cierto, hoy día se aprueba el proyecto en general, la presentación de las indicaciones, pero espero que el esfuerzo que se ha hecho por tener un diálogo productivo y reflejarlo concretamente en indicaciones se pueda reflejar en lo que sigue de la tramitación legislativa de este proyecto. En pocos días más vamos a presentar el proyecto de ley de presupuesto para el 2023. Ese proyecto, como corresponde, no va a incluir la reforma tributaria, ni por el lado de los ingresos ni por el lado de los gastos. Los presupuestos son para incluir las cosas que ya están legisladas. Pero creo que va a ser muy importante ver ese presupuesto en la relación de complementariedad que tiene con la reforma tributaria. Con cargo a esta reforma tributaria queremos financiar la ampliación de la pensión garantizada universal en términos del aumento de su valor en los tramos donde ya cuestan mucho, tiene costos mucho más altos que en sus etapas iniciales, la ampliación del sistema de cuidado, la inversión en infraestructura educacional, la inversión en ciencia y tecnología. Hay muchos temas de destino de los recursos en los cuales lo que aquí estamos proponiendo es para complementar y reforzar lo que vamos a discutir en el presupuesto para el 2023. Así que para nosotros es importante que vayamos avanzando en la discusión de este proyecto, es muy importante que hayamos llegado ya a este hito de la votación en general y vamos a estar dispuestos a seguir trabajando de manera constructiva con la comisión en lo que reste de su tramitación. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, ministro, por su exposición y daríamos comienzo a la votación propiamente tal. De tal manera, señor secretario, le solicitaría que pidiera la votación en general del proyecto. Presidente, sometido a votación el proyecto de reforma tributaria en general. Diputado Barrera. Se levantó recién. Lo dejamos pasamos. Diputado Bianchi. Diputado Brito. Señor secretario, por supuesto, apruebo la idea de legislar la reforma tributaria. Diputado Cifuentes. Diputado Mellado. Voy a fundamentar el voto, presidente, porque esto va a tener largo trámite. Es más, yo creo que va a volver a tercer trámite después del Senado, que van a tener, porque obviamente entiendo al ministro, se abrió un poco en esta tramitación, pero creo que se está guardando balas para el Senado, y eso es un hecho de la causa. Entonces, es un tema que esperamos que no sean muchas las balas que ocupe allá para volver a tercer trámite para acá, pero este es un proyecto que el impuesto al patrimonio afecta negativamente a la inversión y el crecimiento. Al afectar a los activos productivos implica un impuesto indirecto a la renta. Segundo, es el incentivo a la inversión, depreciación semi-instantánea. 50% del gasto de inversión en activos es letra muerta, si por otro lado se limita el uso de las pérdidas de arrastre. El mercado de capitales requiere fortalecerse y no debilitarse. Un impuesto al 22% a las ganancias de capital limita profundizar y atraer inversión. Las pymes requieren incentivos potentes a la formalización.
Lo que está planteado, estimado presidente, es muy débil. La informalidad está en torno al 22% del PIB e incluso más post pandemia. Al llevar a la informalidad a niveles OECD de 13% del PIB, implica para Chile al menos 2 puntos del PIB de recaudación, casi a la mitad de la reforma tributaria. Hoy es 1/3 de los trabajadores son informales. La carga tributaria de las familias de clase media se sigue aumentando sin compensación efectiva. Los países con alta carga a las personas también dan beneficios directos a través de franquicias tributarias para distinguir las distintas realidades de cada familia. En los hijos, casados, solteros, en promedio, en la OCDE del gasto tributario exenciones es de 5%, en países como Canadá un 6%, y en Chile se sigue bajando exenciones como el FL2, el subsidio de la construcción, y ya estamos en un gasto tributario de 1,5% del PIB, muy menor respecto a la OCDE, y encarece el costo de la vivienda y se construye menos. La carga de la reforma tributaria, que son 4 puntos del PIB, se debe ver en paralelo con la reforma de pensiones. Lo que decía Frank hace tiempo, también los 6 puntos adicionales de cotización significan 2 puntos del PIB. Si esa cotización va a un fondo público, implicaría que se están aumentando en 6 puntos el PIB de recaudación. Esto implica un aumento del 30% de la recaudación fiscal actual, que del 20% del PIB pasaría al 26% del PIB. El aumento gradual de la tasa de impuesto de renta para las pymes de 15% para llegar al 26%, el 2026 a 25%, no es suficiente. 25% es una tasa alta que mata el emprendimiento de las pymes. En la OECD el promedio de la tasa de impuestos de renta es de 22% para todas las empresas y las pymes siempre tienen un régimen preferencial. Debemos compararnos con la OECD, tanto que se dice al mismo nivel de desarrollo y pensar que Chile es un país emergente. La desintegración es un tema que no se está analizando en profundidad su incidencia económica. Requiere conocer su impacto negativo en el ahorro, la inversión, el crecimiento. Es un error pensar que existe un préstamo del Estado, cuando gran parte de las utilidades están reinvertidas en activos productivos que generan desarrollo y dan empleo. Ninguna empresa en el mundo retira todas utilidades si lo que se busca es crecer. El impuesto a las utilidades, presidente, de sociedades de inversión pasivas de 2,5 dice no afectar los activos productivos, pero desconoce que en la práctica muchos negocios operativos se estructuran por protección patrimonial y capacidad de acceso al financiamiento de una sociedad operativa y una inmobiliaria, que por ejemplo puede tener la planta industrial. Al poner ese impuesto a las utilidades retenidas indirectamente se afecta a la sociedad operativa, que es la que sustenta los flujos de caja. La pega igual al activo productivo, que es lo que no se busca afectar para favorecer la inversión y el crecimiento. Existe un aumento importante de atribuciones al Servicio de Impuestos Internos. En contrapartida, vemos que no existe un fortalecimiento de los derechos de los contribuyentes. Tanto impuestos internos como la DENACOM dependen de Hacienda. Esto afecta negativamente a los más débiles, las pymes, que no tienen los recursos suficientes para una correcta defensa. Para generar confianza en los impuestos se requiere un equilibrio entre las atribuciones del Servicio de Impuestos Internos y los derechos de los contribuyentes. Y por último, la certeza jurídica, que se ve debilitada y es clave para atraer inversión. La norma general antielusiva fue ampliamente discutida en la modernización tributaria y nuevamente se busca cambiar, no existiendo de por medio un informe que muestre la efectividad de la aplicación de esta norma. Por lo tanto, presidente, rechazo. Gracias, diputado. Diputado Milosevic. Muchas gracias, presidente. Antes de emitir mi voto, quiero expresar mis razones y fundamentos para ello. Todos sabemos que nuestro país ha tenido progresos evidentes en los sucesivos gobiernos democráticos y las legislaturas que nos han precedido. Sin embargo, paralelo al crecimiento, a la disminución de la riqueza, al aumento de la riqueza y a la disminución de la pobreza, aún existen brechas que se fueron expresando en un creciente malestar social, el cual no atendimos debidamente y a tiempo, llegando a la explosión de una revuelta social que mayoritariamente nos pedía hacernos cargo de esta problemática. En efecto, la porfiada y creciente brecha en pensiones, salud, educación, descentralización y otras requiere intervenir con instrumentos que la propia OCDE nos recomendaba para reducir estas brechas, entre ellas una reforma tributaria, quien además nos informaba que los países OCDE, los impuestos y las contribuciones a la seguridad social reducen la desigualdad en alrededor de 25% en aquellos países OCDE. Y en Chile, en cambio, se reduce la desigualdad solamente respecto del 5%. La OCDE, es por ello que era clave aumentar los ingresos tributarios a través de una reforma estructural que aumente las pensiones
los impuestos personales al ingreso, el impuesto al patrimonio y las mejoras en la administración tributaria. Aquí está, presidente, el espaldarazo que la OCDE dio a esta reforma hace pocos días atrás, ¿no? Y que vale la pena. Dice, espaldarazo de la OCDE a la reforma de Marcel. Ingresos tributarios en Chile son muy bajos. La OCDE también nos informa que los actuales ingresos tributarios del 21% del PIB son insuficientes para obtener mejoras de la protección social y de los servicios públicos como salud y educación, y alcanzar un crecimiento inclusivo y sustentable en el futuro, sobre todo considerando que en promedio son del 28 y el 34% del PIB en América Latina y en la OCDE respectivamente. O sea, muy por sobre el 21% del PIB en Chile. En consecuencia, el objetivo que nos propone el gobierno es elevar la carga tributaria de 4,1 puntos del PIB, que procede en un 90% de la disminución de la evasión y de la elusión, 1,6 puntos del PIB, el impuesto a la renta, que representa el 1,2% del PIB, el impuesto a la riqueza, que representa el 0,5 puntos del PIB, y del royalty de la gran minería, que representa el 0,5% del PIB, para ser aplicado en dos grandes dimensiones, la primera en derechos sociales y la segunda en productividad, descentralización y equidad territorial. Por tanto, estamos frente a una reforma integral. La ciudadanía sabiamente nos pide y nos mandata con urgencia cambios y transformaciones, pero también lo hace pidiendo estabilidad y paz social. En consecuencia, no podemos seguir tardando y esperando en responder a esta legítima demanda. Es por ello, presidente, y por las razones que aquí he expuesto, voto a favor de la idea de legislar, y subrayo, de la idea de legislar una reforma tributaria, y más que una reforma tributaria, de un pacto tributario que permita darle estabilidad al financiamiento de derechos sociales. Estabilidad, porque eso se requiere. He dicho, presidente, voto a favor. Gracias, diputado. Diputado Ramírez. Gracias, presidente. Presidente, por su intermedio quiero saludar al ministro, a la subsecretaria y al equipo que les acompaña. Hoy día estamos votando la idea de legislar de una reforma que no es un proyecto de ley cualquiera. Esto puede marcar un punto de inflexión muy importante en la historia económica de Chile. Esto es un hito histórico económico en Chile, esta reforma que se nos presenta hoy día. Y por eso creo que vale la pena, en 2 minutos, no me voy a demorar más que eso, en hacer una pequeña reseña histórica en materia económica, presidente. Presidente, la historia económica de la humanidad es una historia de miseria, de pobreza, de hambre, de baja expectativa de vida, de nulos avances tecnológicos. Esa es la historia de la humanidad durante miles de años, que se terminó y que empezó a cambiar en el siglo XVIII, a finales del siglo XVIII. Uno cuando ve la historia de grandes potencias mundiales de la Edad Media, como Inglaterra o Francia, con castillos y ejércitos y reyes y lujos, la verdad es que el pueblo era pobre y el pueblo se moría de hambre. Y esa es la historia económica de la humanidad durante miles de años que, como digo, empezó a cambiar en el siglo XVIII. El año 1776, presidente, cuando se escribe La riqueza de las naciones, la diferencia entre el país más rico, que era Inglaterra, versus el país más pobre, que era del África subsahariana, era de 4 veces. Inglaterra, medido en PIB per cápita, Inglaterra era solamente 4 veces más rico que el país más pobre del mundo. 4 veces. Porque en esa época todos los países eran pobres. Hoy día la diferencia entre el país más rico y el país más pobre es de 500 veces. ¿Cómo puede ser que solamente en 250 años hayamos pasado de, en el escenario mundial, de que el país más rico es 4 veces más rico que el más pobre a 500 veces? ¿Qué ocurrió estos 250 años? Y la respuesta es simple. A partir de 1776 hubo países que adoptaron una economía libre, una economía abierta, comercio, y eso generó riqueza. Y esa riqueza generó bienestar. Y el bienestar y la riqueza generan muchas cosas. Igual cuando una familia tiene más recursos, que puede darle mejor educación a sus hijos, mejor salud a sus hijos, que tienen espacios de esparcimiento y recreación a sus hijos, un país más rico puede proveer de todo eso a sus ciudadanos. Los países que no se abrieron al mundo, que no tuvieron
una economía abierta se quedaron atrás y hoy día son 500 veces más pobres que el país más rico. Chile, lo dijo el presidente Boric en la ONU, era la colonia más pobre de Latinoamérica. El presidente Piñera también lo decía mucho. Es decir, era la colonia más pobre de uno de los lugares más pobres del mundo. Pero algo ocurrió en Chile, presidente, que hizo que hoy día esa realidad sea completamente distinta. Y eso ocurrió en el siglo XX o a partir de finales del siglo XX, cuando Chile decide abrirse al mundo. Los famosos 30 años. Todo el mundo sabe que en esos famosos 30 años que la izquierda radical reniega y acusa y apunta con el dedo, Chile se acercó y no se alejó de aquellos países más ricos, más poderosos, con mayor bienestar para sus ciudadanos. Se acercó. Pero esos 30 años, presidente, terminaron en el año 2014. El año 2014, el ministro Arenas presentó un proyecto de reforma tributaria que destruyó la capacidad de crecer del país. Fíjese, presidente, que el récord de inversión negativa que tenía Chile hasta ese momento eran 3 años consecutivos de caída de la inversión en la Unidad Popular. La reforma tributaria del ministro Arenas hizo que a partir de ese momento la inversión cayera en Chile 4 años consecutivos. Rompimos ese triste récord. Se estancaron los salarios, se estancó la creación de empleo, se estancó el crecimiento. Y Chile, que durante 30 años se iba acercando a los países ricos y no se quedaba rezagado, se empezó a alejar de nuevo. Hoy día, presidente, se nos presenta una reforma tributaria que es mucho peor que la del ministro Arenas. Yo le voy a recordar, presidente, que el ministro Arenas prometió recaudar 3 puntos del PIB, recaudó la mitad, y nos comimos todos los costos de esa reforma. Esta reforma pretende recaudar, antes de las indicaciones, 4 puntos del PIB. Con instrumentos, perdón que lo diga de esta manera, no lo voy a decir de esa manera, con peores instrumentos que los que propuso el ministro Arenas, lo que va a hacer que en este país nadie más invierta un solo peso. Y yo quiero ser claro, presidente, se lo estamos advirtiendo al gobierno, que cuando al final del gobierno el desastre económico sea rudo en materia de creación de empleo, de alza en los salarios, de inversión, que no le vayan a echar la culpa al escenario internacional, porque se los estamos advirtiendo. Este gobierno, no el siguiente, este gobierno va a ser el primero en tener que hacerse cargo del desastre económico que va a generar esta reforma. Esta reforma, yo lo lamento, es peor que la reforma del ministro Arenas, es más radical. Esta es una reforma de izquierda radical. Y lamentablemente, cuando nosotros hemos hecho algunas observaciones respecto a las cosas más graves de esta reforma, no se nos ha escuchado y no hay cambios significativos en esta reforma. Por lo tanto, presidente, yo voy a votar en contra. La bancada de la UDI en la sala va a votar completamente en contra, lo que no significa que no estemos abiertos a discutir, a mejorar esta reforma, pero así como está, nosotros no nos vamos a hacer cómplices de un desastre económico que, como siempre, se lo van a comer los más pobres y la clase media. Nosotros no estamos disponibles para eso, presidente. Y por lo tanto, porque no se puede eliminar la pobreza a través de la eliminación de la generación de riqueza, es que nosotros vamos a votar en contra, en general, esta reforma tributaria y esperamos que vaya mejorando en el camino para poder votar una que otra disposición a favor durante la tramitación de este proyecto. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Diputado Romero. Gracias, presidente. Yo creo que nadie puede estar en contra de la necesidad que tiene el país o la gente de que se garanticen derechos, que se entreguen más beneficios. Pero yo creo que nosotros diferimos a lo menos en el camino. Nosotros tuvimos largas sesiones en esta comisión para recibir distintos expertos y lo que me llamó la atención es que ninguno dijo que esta reforma era una buena reforma, sino que por el contrario solamente hablaban de que se justificaba para gastos, que las reformas tributarias se necesitan para poder financiar el gasto social, el gasto público, pero nadie dijo que esta reforma era buena, ¿ya? Y por el contrario, los especialistas y los técnicos plantearon una serie de dudas, inquietudes respecto de la misma, y que finalmente se ratifica en que el mismo gobierno tiene que presentar indicaciones para demostrar que se pretende fomentar inversión o no afectar el crecimiento del país, postergando medidas que están dentro de su reforma. Curiosa manera de entender que estas son medidas pro inversión. Creo que esta reforma
significa una renuncia de Chile al crecimiento económico. Yo eso lo encuentro gravísimo a las generaciones que vienen. Este país, como decía el diputado Ramírez, se transformó en uno de los países más ricos, si no el más rico de Latinoamérica, precisamente porque optó por una estrategia hacia el crecimiento económico, hacer crecer la torta, y eso dio bienestar a las personas. Pero hoy día se retrocede, hay una entrega a esto. Cuando se habla de pacto social, uno se va dando cuenta que finalmente en las minutas de indicaciones, por lo menos, se ve que solamente se cogieron los temas que al gobierno le importaban, pero no hubo ánimo tampoco de incorporar las cosas que planteamos como oposición. Pero lo más grave de todo es que ¿qué está haciendo el mundo? Resulta que el mundo no es tan inteligente aparentemente como este gobierno, porque resulta que en Alemania se anuncia un plan de rebaja de impuestos y ayudas contra la inflación. La Junta de Andalucía aprobó una reforma fiscal que elimina el impuesto al patrimonio, impuestos que esta reforma crea y promueve, ¿no? Contra todo lo señalado por los expertos en las comisiones. Londres anuncia una masiva rebaja de impuestos para estimular la economía, ¿no es cierto? Que además debería ir acompañado de un recorte fiscal que lamentablemente acá tampoco se ha comentado mucho eso, o por lo menos no se ve un esfuerzo del gobierno. Entonces, ¿qué hace el resto de los países desarrollados que me interesa mirar frente a lo que estamos haciendo acá? Los ingleses, los alemanes, a lo mejor no tendrán tan clara la película como nosotros. Nosotros estamos tomando, creo, una medida muy peligrosa. Finalmente, se dice que la OCDE respalda al gobierno, pero me encantaría ver a la OCDE sentado en Inglaterra o sentado en Berlín diciéndole a su gobierno, oiga, ¿por qué no implementa esta reforma que hicieron acá en Chile? Con esta vamos a instalar a Toyota en Chile, se va a instalar Microsoft en Chile, con esta se van a ir a trabajar los mayores puertos del mundo a invertir en Chile. Yo creo que esta reforma es un desastre. Y por lo menos no lograron convencerme durante todo este tiempo y por eso voto en contra de la idea de legislar. Gracias, presidente. Diputado Sauerbaum. Gracias, presidente. Mire, antes de hacer unos comentarios, quisiera hacer yo alguna alusión a lo que acá se ha dicho respecto de esta sugerencia que ha hecho la OCDE a páginas completas de los diarios. Porque si bien la OCDE hace un espaldarazo al gobierno, como lo ha hecho con todos los gobiernos, digámoslo, lo que el gobierno hace básicamente es cierto, hacer una reforma que la OCDE comparte en parte, pero también que hace una alusión clara a tratar de que nuestro país aumente la base tributaria. Y ese es el gran problema que tenemos en Chile. Hoy día 1 de cada 4 chilenos, ¿cierto?, paga impuesto a la renta, y a eso hace alusión la OCDE muy claramente, pero eso es una determinación que se va a tomar seguramente con el tiempo. Y yo le agradezco al ministro las palabras porque nos da tranquilidad respecto de que no podemos seguir subiéndole los impuestos a las personas si es que no los incluimos en los beneficios sociales que ellos necesitan, sobre todo gente de clase media. La gente de clase media no puede seguir pagando más impuestos si no tiene seguridad pública, si está llena de portonazos, si no tiene salud gratis o si no tiene educación y tiene que pagar el colegio particular igual. Entonces, sería absurdo que ampliáramos la base tributaria en desmedro de la clase media hoy día si no hemos sido capaces de llegar con los beneficios sociales a ellos. Ahora, lo que también dijo la OCDE, para decirle al resto de los diputados que hay que leer los informes completos, en el informe anterior, es que no había que hacer ninguna reforma tributaria antes de que terminaran los efectos de la pandemia y supiéramos efectivamente qué es lo que había ocurrido con la economía en locales. Entonces, podemos hacer referencia a los informes, pero hay que hacer referencia de los informes completos. Ahora, respecto de este proyecto, presidente, mire, usted sabe y le consta, nosotros hemos tenido una muy buena disposición a conversar con el gobierno, hemos mandado a nuestros asesores, nosotros mismos hemos estado preocupados, le sugerimos al gobierno separar la reforma para poder votar rápidamente en donde había un acuerdo, que era básicamente en todo lo que tenía que ver con exención, elusión y evasión tributaria, porque eso, más lo que era royalty, que es un 0,7, teníamos casi la mitad, un 2% de lo que el gobierno en total quería recaudar rápidamente y lo podíamos considerar incluso para la ley de presupuesto. El gobierno se negó por distintos motivos y hoy día nos vemos en una situación muy compleja para nosotros, porque la verdad que cuando nosotros vemos que el proyecto tiene mejoras que son menores para nosotros, creemos que simplemente no nos permite votar favorablemente. Seguir insistiendo en gravar las rentas de capital, que van a disminuir la inversión, que van a disminuir, ¿cierto?, el ahorro, en plena crisis económica, en plena recesión anunciada para el próximo año,
es simplemente un despropósito desde nuestro punto de vista. Ahora, también respecto a lo que acá se dijo, respecto a lo que es la eficiencia en el gasto en el resto de los países, nosotros en la sesión pasada, yo se lo dije al ministro, nosotros echamos de menos también una reflexión respecto de esa eficiencia en el gasto que se tiene que tener y también en cómo vamos disminuyendo los niveles de desigualdad utilizando estas reformas tributarias, porque se han hecho 15 en 35 años y la disminución de la desigualdad a través de las reformas tributarias han sido mínimas. Y ahí están los documentos, no lo inventamos nosotros, está el informe, ¿cierto?, que salió solamente hace un par de meses atrás. Y por lo demás, en Chile el 80% de la movilidad social que hemos tenido de clase media se ha dado básicamente en crecimiento. Por lo tanto, a nosotros nos cuesta entender que el gobierno insista en una reforma que pone en riesgo el crecimiento, la generación de empleo, la generación de nuevas inversiones y también del ahorro que hoy día está tan esquivo porque el mercado de capital está tremendamente debilitado. Por lo demás, nos causa mucha extrañeza que hoy día los extranjeros, si uno lee la reforma, finalmente queda con más beneficios tributarios o más conveniencia de venir a invertir en Chile que los propios chilenos. Entonces hay cosas que son realmente, no dejan de sorprender. En el tema de las pymes, nosotros no podemos aprobar esta reforma cuando insistimos en renovar la ley 21.256 que los tiene tributando al 10% hoy día. El gobierno aceptó una propuesta parcial para hacerlo subir a 25% en un periodo, pero lo que hoy día la PYME está pidiendo es una tributación plana. Y nosotros creemos que merecen hoy día tener un mejor tratamiento considerando los resultados que han tenido luego de la pandemia. Además, es bien evidente que estos incentivos a crecer de la PYME hoy día van desapareciendo, porque si se van a seguir grabando el crecimiento, ¿cierto?, y las utilidades, finalmente vamos a tener dificultades para poder reinvertir. Por último, presidente, decirle que, mire, nosotros tenemos una buena disposición para seguir avanzando en la reforma, creemos que hay que seguir conversando, tenemos que enfrentar unidos esta reforma porque es una reforma que va a traer beneficios sociales y nosotros, se lo dijimos al ministro, somos los más interesados en que la pensión garantizada universal vaya aumentando, porque fuimos nosotros los gestores de ese proyecto y nos sentimos orgullosos, pero creemos que hay que ser mucho más cuidadosos con la situación económica que vamos a enfrentar en los próximos años. Y por lo demás, yo invito a los colegas de la comisión a ver el mercado latinoamericano de lo que está ocurriendo, porque algunos dirán es que la situación internacional nos tiene así. Cosa de ver los datos de Perú, con un TPP-11, entre paréntesis, firmado hace mucho tiempo, que nos tienen muy lejos de los niveles de crecimiento, con niveles de inflación, con niveles de exportación, porque ellos sí tuvieron la visión de aprobar ese TPP-11 y nosotros estamos perdiendo hoy día la posibilidad de exportar 3.000 productos porque ese acuerdo nos ha firmado con arancel cero a un mercado asiático que tiene alto poder adquisitivo. Entonces, cuando se toman decisiones políticas mal tomadas, los efectos económicos los pagan los más pobres. Yo no estoy dispuesto a aprobar esta reforma tal como está, mejoraremos el proyecto con las indicaciones y con conversación con el gobierno, pero en general me parece una reforma negativa para la inversión, el ahorro y la generación de empleo. Voto en contra. Gracias, diputado. Diputado Sepúlveda. Gracias, presidente. A mí no me sorprende en general el voto de Chile Vamos, era algo que se esperaba siempre en estas discusiones tributarias. La centro derecha, la derecha ha tenido una posición al respecto, por lo tanto yo creo que no hay sorpresa ahí, ¿no? El punto es cuándo va a ser el momento, porque esa es la pregunta del millón. ¿Cuándo va a ser el momento para que efectivamente quienes tienen mayores ingresos puedan aportar al equilibrio y al desarrollo de un país? Está claro lo de la OCDE, no hay una opinión internacional negativa, creo que no es una reforma para desgarrar vestidura. La inversión, yo quiero esto señalarlo porque hemos mirado la inversión y eso sí hay un dato concreto, con reforma tributaria, sin reforma tributaria, es evidente que la inversión va y tenemos problemas de inversión en el país los próximos años, ¿no? Porque a menos que alguien me diga, retiremos la reforma tributaria, la inversión se dispara en 2023-2024, yo creo que nadie de eso lo podría asegurar. Es evidente que la inversión está complicada en todo el mundo. Eso no es una explicación única, pero es muy importante, por cierto, ¿no? Yo diría, uno se debería preguntar por qué un inversionista al final del día invierte en Chile. ¿Cuáles son los factores? ¿Unos puntos más en los impuestos?
¿Será ese el motivo para que un negocio sea o no rentable? ¿Está tan al límite la inversión, la rentabilidad, que un punto más, 2 puntos más, no sé, haga que ese negocio yo no lo realice porque ya no me es rentable? Yo creo que el inversionista en general, primero, necesita algunas certezas para poder cuantificar eventualmente sus costos y sus posibles ingresos. Que duda cabe la parte impositiva, la certeza tributaria. Lo peor que podemos hacer es alargar esta discusión. Sabe todo el mundo que Chile está discutiendo y necesita discutir una reforma tributaria que busque equilibrar las cosas en nuestro país. Esa es una discusión ineludible, hoy o mañana la vamos a tener. Y esa incertidumbre y esa demora lo que hace justamente generar desincentivo a la inversión. La estabilidad política, sin duda que es un factor muy relevante para un inversionista. Esperamos que el proceso constituyente se pueda enrutar rápido. Cada vez que se demora, yo diría, la solución al proceso constituyente, lo que estamos generando es incertidumbre, ¿no? Un dato para los colegas, para que tomemos rápido decisiones, porque mientras más nos demoramos, mientras más nos hacemos de regodear o buscamos una posición negociadora más óptima, lo que estamos haciendo es alargar una definición que la vamos a tener aquí, la vamos a tener que tomar en algún momento. Y ese tiempo obviamente genera incertidumbre. Si alguien quisiera que la inversión prospere, debería rápidamente apoyar la suscripción de un acuerdo para definir un proceso constituyente, porque eso sí que da certeza. Como alguien decía, la otra vez escuché, mira, la verdad que el tema de los ingresos, como que los inversionistas, como que Chile debería, no sé, bajar los ingresos para que los inversionistas vengan. No, tampoco, no, eso es un cálculo con ingresos que hay definidos, ingresos mínimos, o los ingresos de la minería que son muy por sobre al ingreso mínimo, son los cálculos y los datos que tienen los inversionistas. El problema no es pagar un buen sueldo, si lo que quieren saber es cuánto es lo que hay que pagar para efectivamente hacer los cálculos de sus costos. Entonces, ¿es un problema esta reforma tributaria para la inversión? ¿Marca una diferencia en términos de rentabilidad para quien esté pensando en un negocio que tenga una rentabilidad asociada? Definitivamente no, no habría inversión en Europa bajo ese criterio, ¿no? Y por lo tanto, yo siento que ese no es el punto. El punto es lo que tenemos que discutir, es una discusión que ya no la podemos seguir tirando bajo la alfombra. ¿De qué manera vamos a construir un nuevo modelo de sociedad de desarrollo? Que nos bastó los 30 años de democracia y coloco 10 años de dictadura con el modelo económico, puede que sí, puede que en su momento haya cumplido esa función, pero es evidente que ya en términos de desarrollo el modelo de extracción, de exportación de commodities no nos va a dar los niveles que nosotros esperamos, no vamos a crecer más si seguimos en esa ruta. Porque tenemos otros competidores que hoy día están produciendo la misma fruta, eventualmente vinos, y lo están haciendo con un costo de mano de obra mucho más barato. Y por lo tanto, nosotros, ¿qué posibilidad tenemos de crecer de manera distinta si seguimos haciendo lo mismo? Tenemos que buscar en la innovación, en la tecnología, en el valor agregado, indudablemente, una nueva fórmula de desarrollo. Por eso el TPP-11 no es la panacea, si con la gran mayoría de esos países tenemos acuerdo. No es que mañana vamos a ganar mucho más o que vayamos a ganar mucho menos. El punto es que si seguimos haciendo lo mismo, y si seguimos exportando fruta y seguimos exportando cobre sin refinarlo, la verdad es que no vamos a tener ninguna posibilidad de dar un paso adelante. Yo voy a aprobar la reforma tributaria porque además quiero entrar en el proceso de mejora, y para participar del proceso de mejora del proyecto obviamente tengo que tener la voluntad de poder tener esa discusión, ¿no? Lo más extraño es decir yo quiero entrar a mejorarlo, pero prefiero que el proyecto se caiga. Eso es como la antítesis de la negociación, ¿no? Yo creo que hay cosas que hay que corregir, tengo algunas indicaciones que quiero promover, pero obviamente lo tengo que hacer con un proyecto que se apruebe en general, porque un proyecto que se rechaza no tiene ninguna posibilidad en ese sentido. Por lo tanto, si quiero efectivamente dialogar sobre este tema, lo mínimo es poder aprobar en general. Hay espacios para rechazar todas las instancias que uno tiene conveniente, pero no negarse a la discusión política, a la discusión técnica, inclusive si es necesaria, sobre un proyecto de reforma tributaria. Presidente, aprueba. Gracias, diputado. Diputado von Mühlenbrock. Gracias, presidente.
saludar al ministro de Hacienda, a la subsecretaria. Este proyecto, y hemos sido bastante reiterativos, continúa estando enfocado solamente en la recaudación y cuenta con pequeñas modificaciones respecto al incentivo del ahorro y la inversión, las que de igual forma se opacan con los nocivos efectos que otros temas incluidos podrían generar, como el caso del impuesto a la utilidad retenida y el impuesto al patrimonio. Un sistema tributario debe tener la capacidad de financiar los gastos que realiza el Estado para proveer los bienes públicos que la sociedad demanda, como también los gastos corrientes y la inversión requeridos a partir de la ley de presupuesto. Es realmente importante que Chile consolide el equilibrio y la responsabilidad fiscal y a la vez busque la eficiencia del gasto público, eliminando o modernizando los programas deficientes. Además, se debe promover el crecimiento económico y permitir el aumento en el bienestar de los chilenos. Pero para ello es de suma importancia que no se castigue la inversión y la innovación, y esta reforma tributaria, como muchos expertos han señalado, es un freno importante para ello. Un sistema tributario mal dirigido puede terminar frenando la competencia, la innovación y los incentivos para aumentar la productividad, que constituye una palanca fundamental en el crecimiento económico del país y que tanto Chile necesita en este momento. Lamentablemente, nuestros equipos técnicos faltó mayor generosidad para poder llegar a mayores acuerdos, y por eso que hasta este momento, en esta votación, no podemos estar hablando, estamos muy lejos de hablar de un pacto tributario. Y es por eso que voto en contra, señor presidente. He dicho. Gracias, diputado. Diputada Yeomans. Bueno, presidente, yo también quería argumentar mi votación. Lo primero que quiero decir es recapitular respecto a lo que se ha hecho, que también lo planteó el ministro por su intermedio, presidente, en cuanto al proceso de diálogo que se abrió en esta reforma y que además queda bien recogido respecto a las indicaciones, presidente. Bueno, primero, el proceso de diálogo abierto que se hizo previo a que se ingresara la reforma, y luego de ingresada y planteada acá, frente a las discusiones que tuvimos, las audiencias que además fueron recibidas por parte de esta comisión, el trabajo que hizo el mismo ministerio en conversación con distintos gremios, con la CPC, entre ellas con las pymes, con la y los trabajadores, con los asesores y asesoras de esta misma Comisión de Hacienda y, por cierto, con la y los parlamentarios. Y eso se tradujo, presidente, en indicaciones. Entonces, yo me pregunto, presidente, cuando se plantea por parte de algunos parlamentarios de la oposición que las indicaciones no recogen lo que ellos plantearon, presidente, si uno ve punto por punto, norma de tasación, ¿cierto? Recoge la visión de los asesores de la Comisión de Hacienda. Denunciante anónimo, se recoge también. Comercio informal e ilegal, también se recoge, presidente. Tributo a diferimiento de impuestos finales, también fue recogido. Entonces, y así otros tantos puntos, por lo menos 11 de las indicaciones que se plantearon por parte del Ejecutivo. Entonces, no sé si pretenden ellos generar la reforma por sí mismos, pero el proceso de diálogo involucra, por una parte, recoger la visión del otro, pero también aquí hay un programa de gobierno que lo que pretende, y ese es el objetivo de la reforma tributaria, presidente, obviamente es generar mayor recaudación fiscal. Pero ¿para qué es esa mayor recaudación fiscal? Es para pagar necesidades sociales. Y así se plantea desde un inicio de manera transparente por parte del gobierno. Lo que se quiere pagar, y por eso se genera esta forma, y el objetivo que tiene esta reforma tributaria tiene que ver con la reforma de pensiones, tiene que ver con aumentar las jubilaciones de los chilenos, tiene que ver también con la infraestructura en materia educacional, tiene que ver con el Sistema Nacional de Cuidados, presidente, que también es un tema
que por largo tiempo fue planteado por cuidadoras en el país, porque la mayoría son mujeres. Entonces, presidente, yo también me hago la pregunta, ¿cómo se pagan esos derechos sociales? Si no es mediante mayor recaudación fiscal, ¿o es que siempre el hilo se tiene que cortar por lo más fino y los que pagan en materia de los golpes que se puedan recibir en términos del crecimiento económico, en términos de las dificultades que se proyectan también para el futuro o de las desigualdades que existen en el país, ¿quién los tienen que pagar? En su mayoría, los que menos condiciones económicas tienen. Y en su mayoría son las mujeres, presidente. Entonces, ¿cuál es la respuesta que se da desde la oposición frente a esas necesidades? O sea, hasta ahora ha sido, sigan viviendo esas dificultades nomás, presidente. Entonces yo creo que no puede seguir siendo desplazada las necesidades que tiene la sociedad constantemente. Y esta es una propuesta, presidente. Y votar hoy día es votar en general. Votar hoy día es simplemente decir, queremos avanzar en esta discusión. Y yo hubiera esperado por parte de la oposición, presidente, un gesto de mostrar que tienen la disposición a dialogar en esta materia. Y la presentación de indicación era un gesto hacia ellos. Lamentablemente lo recibimos con un portazo en la cara. Eso es lo que hacen hoy día. Votando en contra, lo que hacen es poner un portazo en la cara a mostrar una posibilidad de financiar necesidades sociales, presidente. Y quiero decir otra cosa. Cuando se plantea por parte de los parlamentarios de la oposición que esta es una reforma de la izquierda radical, presidente, ¿y qué pasa entonces con la opinión que tiene la OCDE respecto a la reforma tributaria? ¿O también son parte de la izquierda radical? ¿Vamos a decir que la OCDE es la izquierda radical, presidente? ¿O José de Gregorio, presidente? Un economista, digamos además, decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, una izquierdista radical, que también opina que el objetivo que tiene esta reforma tributaria está bien encaminado. Entonces, por favor, presidente, yo creo que digamos las cosas como son, a lo mejor nunca hubo disposición para avanzar en esta materia, porque nunca es tiempo, como bien decía también el diputado Sepúlveda. Parece que nunca es tiempo para algunos de hablar y de entrar en una discusión que te plantea justicia tributaria, que te plantea hacerte cargo de las desigualdades sociales que existen en el país, de las largas brechas que existen en el país. Yo creo, presidente, que es momento de no seguir estirando el chicle, porque el país, recordemos, hace un poquito no más de años atrás, vivió un momento de crisis que debería hoy día volver a preguntarnos, ¿ese malestar terminó? ¿Eso es lo que está leyendo la derecha en los resultados del 4 de septiembre? Que no cometan un error, presidente, el malestar no ha acabado, porque las desigualdades se siguen viviendo. Y en ese sentido yo creo que lo que debería hacer hoy día la oposición y también desde el oficialismo es sentarnos a conversar. Y esta propuesta, que bien recojo además de la disposición que tenía el Ministerio de Hacienda para dialogar, es eso, entrar a un debate que es difícil, pero mirando los objetivos que tenemos como país y como Estado, que es enfrentar las desigualdades y hacer justicia, presidente. Por lo pronto, voto a favor. Gracias, diputada. Diputado Barrera. Gracias, presidente. Bueno, a través de su intermedio saludar al ministro, a la subsecretaria y a su equipo. Y creo que es importante en este debate, y lo he dicho ya en un par de oportunidades, tratar de, para que la gente entienda, de aterrizarlo un poquito. Aterrizarlo porque hay mucha gente que tal vez está viendo en su casa o va a ver en las noticias algún reportaje relacionado con esto y aquí se hablan o se usan una cantidad importante de términos técnicos que a veces la gente dice, ¿y en qué me afecta la reforma tributaria a mí en el día a día? La gente que se levanta a las 6 de la mañana a trabajar y llega a las 8, a las 9 de la noche y saca la mugre y la verdad es que estos temas pasan nomás por la tele y tal vez para ellos es más cercano ver el asalto, ver la encerrona, pero ¿y qué pasa con la reforma tributaria? Bueno, para que la gente lo entienda, hay una cantidad inmensa de necesidades que tienen de mejorar el transporte, de mejorar la vivienda, de mejorar la salud, de hacerse cargo de los cuidados, como hablaba adelante el ministro a través de su intermedio, y para eso se necesitan recursos. Y esos recursos se tienen que obtener de algún lado. Para eso, por ejemplo,
el gobierno ha presentado esta reforma tributaria que tiene que ver con poder captar esos recursos para ir a cubrir esas necesidades que tiene la gente. En eso afecta la reforma tributaria, así en términos súper simples, para que la gente sepa qué es lo que estamos discutiendo hoy día en esta comisión. Y esta no es solamente una idea o cómo se va a hacer esta reforma tributaria para poder captar más recursos, sino que aquí se ha hablado mucho, por ejemplo, de las recomendaciones de la OCDE, y la gente debe decir, ¿y qué es la OCDE? La OCDE es una organización de varios países, 30 y tantos creo que son, de cooperación y desarrollo, dice la sigla por ahí, y en donde hay países que no son de extrema izquierda, ni la izquierda radical, ni nada de eso. Hay países como Finlandia, por ejemplo, como Francia, como Canadá, como Noruega, como Estados Unidos. O sea, decirle a Estados Unidos que es un gobierno de la izquierda radical es como casi ridículo, casi ridículo. Bueno, esa gente que componen esa organización le ha sugerido a Chile hacer una reforma tributaria. Y dicen, bueno, el diputado Blado habló de algunos números, por ejemplo, dicen de que el 21% que se recauda actualmente del Producto Interno Bruto, dicen que es insuficiente para cubrir este tipo de necesidades de las cuales estaba hablando. Y esta recomendación no la hicieron hace un mes ni hace un año atrás, la hicieron la semana pasada. O sea, hace 4 o 5 días atrás salió este informe. Dicen, por ejemplo, este informe de estos ultra izquierdistas, de que el 0,1% de las personas con más alto ingreso en Chile tiene menor carga tributaria que el 90% de los ingresos más bajos de los chilenos. Imagínense, ese 0,1, no sé cuántos son, será unos 1.000, 2.000, 3.000 personas aquí que dicen que tienen una carga tributaria, o sea, que tributan menos, que pagan menos impuestos que el resto del 90% de todos los chilenos. Y lo que pretende esta reforma tributaria, y que lo sugiere esta OCDE, este grupo de países de ultraizquierda, es que se aumente la carga tributaria. Bueno, y la derecha nos dice, cuando el resto del mundo viene al revés, y nos colocan ejemplos, países que tienen una tributación casi el doble más que el que tiene Chile. Esos son los ejemplos que nos colocaron hace poquito, para que sepan también. Bueno, y la OCDE dice de que para emparejar un poquito la cancha, para que disminuya la desigualdad, es importante aumentar estas tributaciones. Y es más, dicen que es preocupante que no se haga. O sea, ellos están, estos países que componen la OCDE, que son de ultraizquierda, según la derecha, nos dicen de que es importante que se haga esta reforma tributaria. Bueno, el gobierno ya venía trabajando en eso, obviamente, llevamos 3 meses discutiendo este proceso, con mesas de trabajo, con un diálogo ciudadano, en donde salieron de esta mesa de trabajo y de estos diálogos ciudadanos más de una veintena de indicaciones, que incluso van a ser recaudar mucho menos de lo que se tenía proyectado. Y esas indicaciones salen en conversaciones, por ejemplo, con la CPC, con los grandes empresarios, con gremios pymes, con parlamentarios y también de la mesa de trabajo, que la componían asesores y asesoras de derecha, de izquierda, de oposición, de todos los sectores, y de los cuales se tomaron varias opiniones para realizar estas indicaciones. Nos dice también, presidente, nuestros colegas de oposición, de derecha, que están disponibles a conversar, pero votan en contra. Y para que la gente también sepa en su casa qué significa de que un parlamentario vote en contra de este proyecto que está en primer trámite y votación en general, que significa solamente la idea de legislar. Bueno, ellos cuando votan en contra nos dicen que no tienen intenciones de legislar. O sea, va completamente contrario a lo que dicen, que quieren conversar para mejorar, pero ¿cómo van a mejorar algo que no quieren legislar? Y si esto aquí se rechaza, se va a ir, hasta aquí llega la discusión, ¿o no? Hasta aquí llega la discusión en esta comisión y se va a la sala con informe negativo, y si es que en la sala se aprueba, si es que se aprueba en la sala, vuelve a esta comisión para seguir la discusión. Y si se rechaza, o sea, si de aquí rechazamos y mandamos esto a la sala y en la sala se rechaza, ya no se puede presentar una reforma tributaria hasta en un año más, y la gente que está en la casa pasándola mal en estos momentos va a seguir pasándola mal por un año. Eso es lo que va a pasar si aquí en esta comisión en estos momentos se rechaza esto. Y ya tenemos, ¿cuántos votos? 1, 2, 3, 4, 5 votos en contra. Entonces, presidente, yo lo que quiero decir, para terminar, que si nosotros queremos avanzar realmente
en justicia social, en emparejar la cancha, en ir en ayuda de las personas que la están pasando más mal, tenemos que avanzar en esta reforma tributaria. Por eso es que mi voto es a favor. Gracias, diputado. Diputado Bianchi. Gracias, estimado presidente. Subsecretaria y ministro, muy buenas tardes, al igual que a todos mis colegas. Yo parto por agradecer el barniz de historia que nos hicieron con respecto a cómo evoluciona el mundo en materia económica. Pero también quiero decir que no conozco a nadie, por lo menos hasta hoy día, que haya podido cambiar una coma de lo que ya pasó. Entonces tenemos que abocarnos al presente y al futuro, a ver cómo somos capaces de avanzar a un futuro mejor, fundamentalmente para un segmento tan relevante, tan importante como la clase media, como las pymes, como los pensionados y como todo lo que tiene como propósito esta reforma tributaria. Hay intervenciones que me ahorran a mí señalar algunos puntos relevantes, pero quiero tal vez afirmar un punto extraordinariamente relevante para aquellas personas que nos están escuchando o viendo. Lo que estamos haciendo hoy día es votar la idea de legislar. Eso es todo. Es decir, abrirnos a comenzar a tratar esta reforma tributaria para poder incorporar indicaciones, para poder seguir perfeccionando este instrumento, seguirlo mejorando, y por lo tanto, ¿cómo uno puede negarse? Porque ese es el punto político relevante. ¿Por qué podría negarme yo a votar la idea de legislar de este proyecto? Bueno, se me ocurren algunas ideas. Me quiero negar a legislar porque quiero seguir apoyando a las grandes empresas de este país que no están dispuestas a ninguna reforma tributaria. Esa es una idea legítima por la cual yo podría negarme a votar la idea de legislar de este proyecto. Una segunda idea, sí. Me niego absolutamente a votar favorablemente por esta mala reforma tributaria porque no quiero que ningún pensionado tenga mejores pensiones. Eso sería una segunda reflexión, sin duda alguna. Pero mire, dejando de lado esa reflexión, yo quiero decirle al país que aquí tenemos que actuar de manera seria, responsable. No fijándonos en la historia, fijándonos en el futuro, cómo mejoramos las pensiones, cómo hacemos que las pymes tengan también la posibilidad de generar empleos, de poder enfrentar las demandas que tienen en materia tributaria, en materia laboral, etcétera. Entonces, finalmente la reflexión final que hace, bueno, sí, no puedo negarme a la idea de legislar. Y por eso, presidente, voto favorablemente la idea de legislar. Diputado Bianchi. Diputado Cifuentes. Muy buenas tardes, presidente. Por su intermedio también saludar a la subsecretaria del ministro y también a mis colegas. Estamos frente a la opción de la votación en general de este proyecto. Se ha explicado aquí cuál es el alcance que tiene esta aprobación en general, que no es otro que el abrir la puerta a una discusión específica de cada una de las propuestas que el gobierno nos ha hecho llegar y también de las indicaciones o modificaciones que el mismo gobierno ha ido enviando y que han ido siendo trabajadas además por integrantes de esta misma comisión a través de sus asistentes. Si es que me parece que el debate que ha habido y el procedimiento que se ha utilizado es el adecuado, ha sido participativo, como aquí se ha mencionado, tanto en el diseño de la propuesta como en el debate en esta comisión. Y eso hace que sea imposible, si uno tiene el ánimo de construir, negarse a empezar a revisar en detalle la propuesta. Y para que eso suceda, basta con que se rechace la idea de legislar. Y eso sería muy, muy lamentable. Esta reforma, además, se hace en un minuto de muchas incertezas, presidente.
El país está viviendo procesos complejos, muy dinámicos, está en un proceso de cambio acelerado. Hemos tenido además lecciones ciudadanas en las últimas semanas muy significativas. Hay un ánimo en la gente de que este país, digamos, ha ido perdiendo ciertas certezas en el futuro. Y yo soy un convencido de que este debate, el de la reforma tributaria, también contribuye a estas incertezas. Y para eso lo tenemos que encauzar, presidente. Y encauzar significa debatir, y debatir ahora ya con argumentos técnicos en la mano, de tal manera de entrar al debate, aprobación o rechazo, o modificaciones, si es necesario, de cada una de las propuestas que están planteadas. Desde ese punto de vista, me parece que esta discusión de hoy contribuye a la certidumbre. Y esa es quizá la primera razón de por qué yo voto a favor. La segunda, presidente, tiene que ver con la necesidad de recaudar. Para nadie es un misterio que el Estado de Chile requiere más recursos para hacer frente a una cantidad significativa de nuevas demandas que han ido quedando en evidencia. El tema de la reforma de pensiones, que ha sido arreglada en alguna medida a principios de este año, pero que es absolutamente insuficiente respecto de lo que el país espera. El tema de la emergencia en viviendas, presidente. ¿Cómo no solidarizar con las personas que hoy día están en ese grupo de 650.000 familias que no han podido acceder a una vivienda digna? Esa es una cuestión que tiene que hacernos peso moral y ético, presidente. ¿Cómo somos capaces de avanzar en un sistema de salud más digno, que dé una cobertura mínima indispensable para las y los ciudadanos de nuestro país? Son todas cuestiones muy necesarias. Probablemente esta es una reforma perfectible como cualquier otra obra humana, y seguramente habrá algunos que tengan otras opciones para recaudar. Yo creo que ese es el minuto de verlo en el detalle de cada uno de los artículos, y eso es lo que espero hacer y contribuir en las próximas semanas. Por eso, presidente, yo apruebo. Gracias, diputado. Por último, su voto, presidente. Gracias, señor secretario. Yo quisiera, en primer lugar, partir valorando el espíritu de diálogo que siempre tuvo el Ministerio de Hacienda a través de sus ministros y sus subsecretarios. Creo que nadie puede decir de que el gobierno ha querido imponer esta reforma tributaria, sino que muy por el contrario, ha estado abierto a dialogar e incluso a escuchar las inquietudes que los sectores de derecha le han planteado. A tal extremo que de la gran cantidad de indicaciones que ha presentado el Ejecutivo, muchas de ellas recogen justamente lo que los parlamentarios de derecha solicitaban. Entonces, ahora cuando uno no entiende que los mismos diputados que le pidieron al gobierno dialogar para que recogiera sus inquietudes, hoy día se sientan aquí y le dan un portazo al gobierno diciendo, ¿sabe qué más? Igual vamos a votar en contra. Entonces yo creo que nos podríamos haber evitado mucho tiempo si ese espíritu de ellos estaba desde el primer día. Entonces, yo de verdad me llama poderosamente la atención cuando, por ejemplo, y voy a poner, el diputado Ramírez plantea y nos hace un relato histórico de la economía, pero se olvida que la libertad económica iba acompañada con la solidaridad social. Y por eso que en esos países funcionó. Pero ellos solamente quieren libertad económica. Y la solidaridad social, que es lo que hicieron los países europeos y los que han logrado crecer, es porque hicieron una combinación entre libertad económica y solidaridad social. Y permítanme, diputado, leer el título de la reforma tributaria. Dice, reforma tributaria hacia un pacto social por el desarrollo y la justicia social. Es decir, el gobierno nos está diciendo que la libertad económica sigue presente en el país, nadie va a estar restringido en su libertad económica, pero sí invita a los sectores de derecha y a los sectores empresariales a tener solidaridad social, porque hay demandas que hoy día están insatisfechas, que no resisten más, que se va a transformar eso en una bomba de tiempo
si no las resolvemos con prontitud. Y por eso que a mí me llama la atención que algunos sostengan, y parece que se le olvida las decisiones que nuestro país tomó. Y perdón que uno tenga que hacer historia, porque a través de la historia pone ejemplo. A mí me hubiera encantado que nuestros empresarios de hoy día hubieran tenido el mismo comportamiento que tuvieron en el año 64 y 65, cuando nuestro país tenía un crecimiento hacia adentro y los empresarios industriales dijeron, estamos dispuestos a hacer una reforma tributaria. Y ahí están los discursos a la sofofa, donde ellos son partidarios de hacer una reforma tributaria, una reforma agraria. ¿Por qué? Porque como teníamos un modelo de desarrollo y crecimiento hacia adentro, el mercado había que abrirlo. Y la única manera de poderlo abrir era incorporando al mundo rural que le pagaban ni siquiera en dinero. Entonces los empresarios industriales de nuestro país pusieron luz verde. Y ahí se produjo la ruptura entre la burguesía industrial y la burguesía agraria en nuestro país. Entonces uno podría esperar ese espíritu de parte de nuestro mundo empresarial. Cero. Segundo, el año 90, nuestro país hizo una opción de desarrollo que fue un modelo de desarrollo exportador. Y felizmente coincidió con el retorno a la democracia y se nos permitió hacer un sinnúmero de acuerdos económicos con otros países. Porque evidentemente el mercado interno nuestro era tan pequeñito que solamente teníamos que abrir mercado para poder crecer. Y por eso que crecimos. Pero resulta que esa fórmula que fue exitosa y sigue siendo exitosa es insuficiente para resolver las demandas sociales que hoy día reclama nuestro país. Y por eso que el gobierno nos invita hoy día a hacer esta reforma tributaria. Y por eso cuando uno escucha, y de verdad uno esperaría más seriedad y responsabilidad, decir que esta es una reforma radical. Por favor, casi el 50% que se va a recaudar es por elusión y evasión. Ahora, si alguien dice que obligar a la gente a hacer cumplir la ley es una reforma revolucionaria, yo primera vez que escucho que exigirle a la gente hacer cumplir la ley ahora es revolucionario, porque eso nos acaba de decir algunos de los diputados que estuvo nosotros, es decir, el 50%. Entonces, presidente, no sé, yo soy el presidente, ministro. Claro. Ministro, yo creo y lamento de verdad, lamento que la derecha, una vez más, no esté dispuesto a contribuir a lo que yo he dicho reiteradamente, a la paz social. Llegó la hora de que nuestro país invierta en paz social y no saquemos lecturas equivocadas de lo que está ocurriendo en el país. Porque esta reforma tributaria, como muy bien se ha dicho, y los parlamentarios de derecha recorren sus distritos con mucho entusiasmo, probablemente escucharán de los que no tienen casa que quieren subsidio habitacional. Y todos sabemos, para que se pueda cumplir la meta de las 250.000 viviendas que ha planteado este gobierno, se requieren más recursos para aumentar los subsidios habitacionales. Los mismos diputados de derecha saldrán a recorrer escuelas y se darán cuenta que en determinadas escuelas no hay calefacción, los baños no funcionan, se llueve en la sala. Para poder mejorar la infraestructura educacional se requiere más plata. Los mismos diputados de derecha recorrerán los consultorios y los hospitales y se encontrarán con gente que reclama porque no hay remedio. Se encontrarán con gente que reclama porque no hay especialistas. Se encontrarán con gente que reclama porque no las operan. Pero para que todo eso pueda ocurrir, el Estado necesita más recursos para mejorar la atención de salud. Los mismos diputados de derecha, cuando recorren las poblaciones y conversan con la gente, ellos escucharán, me imagino, porque no creo que no escuchen, la gente reclamará porque tiene pensiones muy bajas y que quiere unas pensiones mejores. Pero para que la gente entienda, para poder dar esas pensiones mejores, hay que recaudar más. Y el único camino que tenemos hoy día, y es tan implícito en esta reforma,
es generando la productividad, mejorando el crecimiento y recaudando más, es que esas demandas sociales se puedan cumplir. Dicho aquello, ministro, permítame señalar que por lo menos habemos algunos parlamentarios de gobierno que estamos inquietos. ¿Por qué estamos inquietos? Aunque la derecha no lo reconozca. Porque el gobierno, por haber acogido las inquietudes de la derecha y de los empresarios, para que seamos más amplios todavía, de la derecha y de los empresarios, los grandes empresarios, por cierto, así va a significar que la recaudación de un 4,1 del PIB no se va a conseguir ahora y va a ser solamente de un 3,6. Entonces, nuestra preocupación, donde el 50% aproximadamente es por evasión y elusión, nosotros tenemos la inquietud de que estos gastos permanentes que va a hacer el Estado no van a tener ingresos permanentes. Y por eso que hemos conversado diversos parlamentarios y vamos a presentar una indicación en esa dirección para que se puedan generar más recursos al Estado. Una experiencia que la han hecho los países de Europa, una experiencia que la han hecho los países en Asia, como China, como Corea. En Europa lo hace Francia, Italia, Alemania. En América Latina lo hace Brasil. En África lo hace Sudáfrica, que es impulsar un impuesto a las transacciones financieras. Solamente quiero dejar instalado el titular, porque en los próximos días todos los diputados de la Comisión de Hacienda, a excepción de los diputados de derecha, que a lo mejor se van a entusiasmar y se van a sumar a esto, porque ese impuesto no genera mayores trastornos, pero sí tiene una alta recaudación, y nuestros cálculos hablan, si se pone una tasa baja del 0,4, podríamos recaudar 2.000 millones de dólares. Si ponemos la tasa que tienen los países europeos y asiáticos, podemos llegar a 4.000. Y por consiguiente creo que es una propuesta que el gobierno la tiene que acoger para poder justamente estos gastos permanentes, poder tener los ingresos permanentes que se requieren para pagar la deuda social. Así que en ese aspecto, ministro, yo lamento profundamente que habiendo el gobierno convocado a los sectores de derecha a este pacto tributario por la paz social de Chile, ellos hayan decidido pegarle un portazo al gobierno votando en contra. Y por cierto, como dice el diputado Bianchi, decirle a la gente, ¿sabe qué más? Sigue esperando. Si usted quiere casa, siga esperando. Si usted quiere mejorar la educación de sus hijos y que haya gratuidad, sigue esperando. Si usted quiere mejorar sus pensiones, no señor, sigue esperando. Si usted quiere mejorar la atención de salud, no señor, sigue esperando. Eso es lo que la derecha hoy día aquí, en esta comisión, le está diciendo al país, para que el país escuche. La derecha le está diciendo al rechazar esta reforma tributaria que quiere que la gente siga viviendo en las condiciones miserables que viven los pensionados, que sus hijos sigan yendo a escuelas que se llueven, que los baños no funcionan, que no tienen calefacción, que a veces no hay profesores. Eso es lo que le está diciendo la derecha a la gente. La derecha le está diciendo a esa señora que espera años ser operada o ver a una especialista, o que hayan remedio, le está diciendo, no señora, rásquesela con sus propias uñas, porque nosotros creemos en el modelo de solo la libertad y no de la solidaridad social. Exactamente, el chorreo. Y yo creo, ministro, que ha llegado la hora de que este país, si queremos vivir en seguridad, porque reclaman que hay poca seguridad, reclaman que aumentan las organizaciones criminales, obvio, si la gente le pagan salarios miserables, si el Estado no puede ir subsidio de ellos, aumenta el crimen organizado, pues. Aumenta el narcotráfico, que es más rentable que los miserables sueldos que le pagan. Y más encima, si no tenemos un Estado solidario que van a apoyos de ellos, quedan a la suerte del viento. Nosotros, y por eso respaldamos con entusiasmo y alegría y esperanza esta reforma tributaria, le queremos decir a las chilenas y chilenos que no los vamos a dejar a la suerte del viento, que no los vamos a dejar a la suerte
de lo que pueda o no pueda ocurrir, sino que vamos a ir solidariamente. Y le decimos a los empresarios, con libertad económica, no estamos amenazando su existencia, tienen libertad económica para seguir produciendo. Pero ha llegado la hora de la solidaridad social. Y por eso que con entusiasmo, con alegría y esperanza, yo voto favorablemente esta reforma tributaria. Concluida la votación, el proyecto fue aprobado 8 votos. A ver. Si los diputados le permiten. Aprobado en general el proyecto por 8 votos a favor, 5 en contra. Aprueba. Ministro, me ha solicitado la palabra. Sí. Muchas gracias, presidente. Presidente, creo que lo primero que hay que destacar es que hemos dado el primer paso legislativo para que el Estado sea capaz de movilizar los recursos para muchas de las cosas que aquí se han mencionado. Para aumentar la pensión garantizada universal a 250.000 pesos, para ampliar la cobertura del sistema de cuidados, para mejorar la infraestructura educacional, para reducir las listas de espera en los hospitales. Como además también nos preocupa el crecimiento, también estamos dando pasos para que el Estado pueda dedicar más recursos a ciencia y tecnología, para que el sector privado tenga incentivos para invertir en ciencia y tecnología, y por esa vía también aumentar nuestro potencial de crecimiento futuro. Pero quizás más importante que eso, presidente, es recordar algo que surgió con mucha nitidez en el diálogo social que impulsamos nosotros previo a la presentación de la reforma tributaria. La palabra que nosotros más escuchamos durante ese diálogo social, y aquí está la subsecretaria que recorrió todo el país organizando encuentros, fue la de justicia. ¿Y cómo se entendía esa justicia? Se entendía primero en términos de que paguen quienes más tienen, y en segundo lugar, que la gente pague los impuestos que le corresponden. Particularmente, es cierto que aquellos que tienen recursos para contratar asesorías técnicas, abogados, etcétera, no tengan la oportunidad de eludir los impuestos que les toca pagar. Pero por supuesto de ahí surgió otro valor que para nosotros es muy importante, que es el tema de la reciprocidad, de la obligación que para el Estado genera el hecho de estar recaudando impuestos. Y esa es una obligación que nos tomamos muy en serio y respecto de la cual estamos dando pasos bien concretos que hemos ido explicando en el curso de esta discusión, que vamos a seguir viendo en el proyecto de ley de presupuesto para el 2023 y en proyectos de reforma que están tramitándose actualmente en el Congreso. Así que, presidente, estamos dando un paso importante en la dirección de tener un sistema tributario más justo y cuyos recursos vayan a resolver necesidades importantes del país. Creo que para eso era muy importante aprobar la idea de legislar. Porque simplemente hay dentro de este destino de recursos, hay medidas que no tienen ninguna otra forma de financiarse. El aumento de la PGU a 250.000 pesos tiene un costo de entre 6.000 y 7.000 millones de dólares anuales. Entonces es cierto que uno puede querer, cierto que el Estado sea más eficiente, que genere ahorro, que se elimine grasa, pero no existe ahorro ni grasa suficiente para financiar, para generar 6.000 a 7.000 millones de dólares anuales solo para la PGU. Entonces, es bien simple, ¿ah? Es bien simple. Si nosotros queremos tener cierto, una economía sana y al mismo tiempo avanzar en la solución, la respuesta a los problemas sociales, tenemos que tener una reforma tributaria capaz de recaudar un volumen importante de recursos. No hay otro camino posible, ¿ah? Ese es el camino que recorrieron muchos de los países que han sido citados en esta discusión.
Por ejemplo, se mencionaba el que ahora el Reino Unido esté pensando rebajar impuestos por una cuestión de reactivación. El Reino Unido tiene una carga tributaria de 35% del producto, presidente. 35% del producto. Nosotros tenemos 18%. Entonces, ¿es posible comparar una cosa con la otra? Más aún, el Reino Unido tenía una carga de 35% del producto, no solo ahora, lo tenía en los años 70. Pero si queremos pensar, por ejemplo, en países que han tenido desarrollo rápido, por ejemplo, Corea en los años 70 tenía una carga tributaria del 15% del producto, hoy día tiene una carga tributaria del 28% del producto. Entonces, esa es la historia de los países, esa es la historia de los países que son capaces de ofrecer protección a sus ciudadanos. No hay un camino distinto, no hay un camino ficticio. Cuando decimos, por ejemplo, presidente, que la reducción de la pobreza se logró por la vía del crecimiento, estamos diciendo una tautología, porque como expusimos, es que me parece que en la primera lámina de todas nuestras presentaciones en esta comisión, en Chile la carga tributaria, después de la reforma tributaria del 90, no ha crecido. Entonces, si la carga tributaria no ha crecido desde el año 90 en adelante, es imposible que haya contribuido de alguna manera a algo que haya ocurrido en el país. Todo va a tener que explicarse por la vía de crecimiento, es simplemente una tautología aritmética. Así que, presidente, yo le agradezco a las diputadas y diputados que han apoyado la idea legislativa en esta oportunidad. No puedo señalar sino como mi decepción respecto de la votación en contra de la idea de legislar por parte de los diputados de oposición por digamos, con las implicancias que aquí se han explicado con bastante claridad. Uno siempre espera que las cosas, que haya una buena disposición, que cuando uno habla de diálogo, efectivamente el diálogo se materialice, se exprese en el proceso legislativo. Nosotros queremos haber contribuido a eso y lo seguiremos haciendo en lo que siga de la tramitación de este proyecto. Pero, presidente, yo creo que cuando uno está en estas instancias, que me parece que era el diputado Ramírez, por su intermedio, presidente, que dijo que era un hito histórico, uno no puede dejar de acordarse de otros hitos históricos en materia tributaria. Y en esto yo no me voy a ir al siglo XVII ni al siglo XIX, me voy a ir al año 90. El año 90, presidente, en la transición a la democracia se propuso una reforma tributaria. Esa reforma tributaria básicamente lo que hacía era revertir las rebajas de impuestos que se habían producido en los últimos 3 años de la dictadura. Esas rebajas de impuestos implicaban prácticamente eliminar el impuesto a la renta en Chile e implicaron bajar el impuesto al valor agregado de 20 a 16%. Y en ese contexto, presidente, el gobierno del presidente Elwin, y esta es una historia que uno la puede contar porque yo estaba acá, en los subterráneos de este edificio, cuando todavía no se terminaba de construir, y ahí se hacían las reuniones de comisiones. En ese contexto, presidente, hubo sectores que votaron en contra, se opusieron a esa reforma tributaria desde el comienzo hasta el final. Esa reforma que en términos del destino de los recursos pretendía, por ejemplo, subir el ingreso, subir la asignación familiar, que en esa época era de 750 pesos, presidente, se votó en contra. Entonces, uno siempre espera que las cosas evolucionen en el tiempo. Uno siempre espera que se vaya aprendiendo no solamente de la experiencia propia, sino que también de la de otros países. Uno espera que a medida que va profundizando en los temas técnicos en el tema tributario, vayan surgiendo ideas en que si el Ejecutivo no tiene la mejor idea, surja otra idea, ¿ah? Surja una alternativa, surjan propuestas, ¿ah? Que al menos podamos compartir los propósitos de lo que estamos discutiendo. Así que esa es una esperanza, presidente, que yo voy a mantener.
Nosotros vamos a seguir teniendo esa disposición positiva al diálogo en esta comisión, vamos a seguir actuando constructivamente, pero más que por las señales que hayamos tenido hoy día, por lo que estamos tratando de hacer con esta reforma tributaria. Lo que estamos tratando de hacer es dar un paso importante en términos de la protección social en Chile, financiado con recursos permanentes provenientes de los sectores más ricos de la población. Eso es lo que es esta reforma tributaria. Y con esa definición nosotros vamos a continuar con mucho entusiasmo trabajando en este proyecto, trabajando con la comisión, presentando las indicaciones, tratando de buscar espacios de acuerdo. ¿Ah? Y ojalá que llegue un día, presidente, en que a través de la realidad uno logre borrar ese recuerdo del año 90. Ojalá que pudiéramos tenerlo. Gracias, presidente. Muy bien. Por haberse cumplido el objeto de la sesión se levanta. Les recuerdo a los diputados que mañana tenemos sesión para ver el MESCO y el miércoles para escuchar, sí, y para escuchar al ministro el día miércoles sobre el plan pro inversión. Se levanta la sesión.